las sombras de la corrupción. En los siguientes documentales se reconstruyen algunas de las historias protagonizadas por Raúl Salinas, sus negocios ilícitos, ser el autor intelectual en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y sus vínculos con el narcotráfico. Se trata de 3 capítulos que, a pesar de su independencia relativa, tratan de mostrar una imagen capaz de abarcar todo aquello que sucedió gracias a la permisividad y la fuerza de Carlos Salinas de Gortari. Se trata, en unas cuantas palabras, de mostrar lo que ocurrió a la sombra del poder en un país cuyo sistema político ha sobrepasado el límite de lo permisible. La primera sombra: el enriquecimiento inexplicable. Durante los años de gloria del salinismo, los apologistas del poder crearon una historia mítica sobre la incorruptibilidad del entonces presidente de la República. En momentos, una buena parte de la sociedad creyó haber dejado atrás los estigmas del patrimonialismo gubernamental. Carlos Salinas se mostraba como un personaje absolutamente distante de sus antecesores. Casi nadie sospechaba lo que ocurría en los sótanos del Palacio Nacional. Para la mayoría de los miembros resultaba obvio aceptar como verdadera la anécdota que Carlos Salinas refirió a Tomás Borge. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la zoológica metáfora de Raúl Salinas era falsa. Durante la reunión familiar que siguió al destape, ninguno de los miembros del clan se refirió a los elefantes. Los paquidermos solo eran parte del discurso público que buscaba ocultar una realidad escalofriante, ya que, en esa ocasión, los Salinas solo hablaron sobre los mecanismos que regirían su usufructo del poder. La decisión del hombre que se convertiría en presidente gracias al fraude no era producto de la casualidad. Carlos y Raúl no solo eran inseparables, entre ellos también se había creado una especial división del trabajo. Mientras el primero estaba destinado a llevar hasta sus últimas consecuencias el sueño dinástico de la familia, el segundo se convirtió en el encargado de los negocios sucios que el clan llevaba a cabo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. El hombre adecuado. En 1982, la fortuna de la familia Salinas sufrió un giro de 180 grados. La designación de Carlos como secretario de Programación y Presupuesto permitió que su padre volviera a la vida pública al asumir una senaduría, y también allanó el camino para que Raúl fuera designado director general de Caminos Rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, SAOP. Aparentemente, la dirección entregada al hermano incómodo tenía escasa importancia. ¿A quién podría importarle la dependencia encargada de construir caminos en las zonas más pobres del país? No obstante, este espacio de la SAOP permitía realizar negocios millonarios con las empresas constructoras. Al principio de su gestión, Raúl se conformó con exigir a las distintas compañías el 5% del valor total de la obra a cambio de otorgarles el contrato. Durante varios meses, el dinero fluyó sin problemas y el primogénito de los Salinas de Gortari engrosó sus cuentas bancarias sin ser investigado por la flamante Contraloría de la Federación. Y, a partir de ese momento, la corrupción volvió a recuperar su cualidad cohesionadora de la élite gobernante. Sin embargo, Raúl descubrió que estaba perdiendo dinero. Los obsequios del 5% eran minúsculos si se comparaban con las ganancias que obtenían las constructoras. Ante estos hechos, constituyó sus propias empresas de ingeniería,
Constructora Orión, y Eguía y Asociados. Así, a partir de noviembre de 1982, estas compañías se apropiaron de todos los contratos de la Dirección General de Caminos Rurales. Sobre la primera obra realizada por el primogénito del clan, la cual es un excelente ejemplo de lo que ocurriría con las restantes, Proceso entrevistó a uno de los socios de la familia Salinas de Gortari, quien, entre otras cosas, afirmó lo siguiente. Al cabo de un tiempo, los negocios realizados por Orión se convirtieron en algo difícil de ocultar, y, justo por ello, Raúl efectuó algunos cambios en el grupo de accionistas de sus empresas. A principios de 1983, los apellidos Salinas de Gortari fueron borrados del acta constitutiva y en su lugar, aparecieron los primeros prestanombres. Justo como lo narró el socio del clan a Proceso. Los malabarismos notariales blanquearon la empresa de los Salinas de Gortari. No había, pues, ningún mecanismo para descubrir las irregularidades en la asignación de los contratos de la SAOP. Los prestanombres funcionaban a la perfección. Sin embargo, los negocios de Orión no se reducían a construcción de las obras ordenadas por la SAOP. Un primo de Raúl Salinas, que en aquel entonces ocupaba la dirección de Bancrecer, otorgaba a la constructora préstamos sin garantía, los cuales pasaban a la cartera vencida sin que se ejerciera la posibilidad del embargo. Aún más, la constructora obtenía dólares al tipo de cambio preferencial, disque para pagar adeudos contraídos en moneda extranjera. En realidad, los dólares se vendían en el mercado libre con elevada ganancia. Los negocios familiares avanzaban viento en popa, aunque, en realidad, comenzaron a dejar de ser atractivos para los Salinas de Gortari. La riqueza obtenida por medio de la SAOP no alcanzó a satisfacerlos y, en 1985, Carlos realizó un movimiento en el aparato gubernamental. Raúl se convirtió en director general de distribuidora e impulsora comercial Conasupo, Diconsa. De nueva cuenta, la designación del primogénito del clan en un puesto de escasa importancia permitió que los Salinas de Gortari volvieran a realizar negocios millonarios, solo que, en esta ocasión, ellos se sustentaban en el control de los productos básicos. Los grandes negocios, la mala leche. A principios de 1990, los productores de leche del país se entrevistaron con el presidente Salinas para solicitarle un financiamiento por 80.000 millones de viejos pesos. Sin esta inyección de capital, los industriales del ramo no podrían modernizar sus instalaciones y, consecuentemente, tampoco estarían en condiciones de satisfacer la demanda de 5 millones de litros diarios. Durante esa reunión, Carlos Salinas se mostró interesado y dijo que estudiaría el asunto para darles una respuesta en el menor tiempo posible. Sin embargo, los productores nunca recibieron una compensación. El asunto fue archivado sin ningún trámite. El entonces presidente no podía permitir que la producción lechera del país aumentara, puesto que en ello le iría el fin de un negocio familiar que funcionaba a pedir de boca. Una operación que reportaba 2.000 millones de pesos anuales a Raúl Salinas y no podía ser obstaculizada. En efecto, desde la dirección de Diconsa, el hermano incómodo controlaba la importación diaria de 2 millones de litros de leche, los cuales, gracias a un especial manejo de las adquisiciones, producían un beneficio sin precedente. Los compradores internacionales de Conasupo tenían la consigna de los sobrantes de la producción láctea de Canadá y Nueva Zelanda, lo cual les permitía obtener un precio inferior al del mercado. Por su parte,
El área contable de la paraestatal estaba obligada a reflejar en sus costos el valor normal del producto, al tiempo que entregaban la diferencia a Raúl Salinas. Incluso, el primogénito de la familia Salinas de Gortari continuó con la política que estableció en la SAOP, y cobraba a los productores el 5% del precio de compra a fin de asignarles el contrato. De nueva cuenta, la operación fue difícil de ocultar. Las filtraciones de información a la prensa y la clase política no se hicieron esperar. Así, en 1993, Jorge Sánchez Muñoz, quien entonces se desempeñaba como diputado por Aguascalientes, denunció en el Congreso que Raúl Salinas era el mayor monopolizador de leche en polvo en México. Aparentemente, el escándalo había estallado. Sin embargo, la represión contra el legislador resultó fulminante. Contra lo que pudiera pensarse, Sánchez Muñoz no fue el único personaje que se enfrentó con la furia del poder tras saber exhibirlo las tropelías de Raúl Salinas. En 1993, el entonces Contralor de la CONASUPO, Roberto Muñoz Leos, denunció que el hermano del presidente había cometido un desfalco por 700.000 millones de pesos en perjuicio de la paraestatal y, sin averiguación alguna, fue despedido por el director general de la empresa. No conformes con esto, los poderosos lo amenazaron de muerte a él y a su familia. En este caso, solo gracias a la intervención de José Francisco Ruiz Massieu, el excontralor logró conservar la vida a cambio de entregar la información sobre la compra de leche contaminada por la explosión de la planta de Chernóbil. Pero la violencia que le permitía ejercer la investidura de su hermano no fue el único mecanismo empleado por Raúl para protegerse. Las designaciones en el gabinete crearon una suerte de muralla contra sus ilícitos. A este respecto escribió Carlos Ramírez con su característico estilo. Efectivamente, durante casi una década, Raúl Salinas pudo mermar el patrimonio de CONASUPO sin que nadie pudiera evitarlo. La investidura de su hermano era garantía de impunidad. Sin embargo, los beneficios obtenidos gracias a la leche en polvo solo eran una de las fuentes de riqueza en manos del primogénito del clan, ya que él también controlaba la ganadería. Los grandes negocios. Las vacas flacas. La dirección de Diconsa permitió a Raúl Salinas establecer importantes relaciones con los más poderosos ganaderos de Sonora y Chihuahua, hombres que, por la fuerza de la razón o por la razón de la fuerza, terminarían siendo sus socios en una aventura comercial de gran envergadura. Durante más de un quinquenio, el hermano incómodo aprovechó en su beneficio una de las características más lamentables de la ganadería nacional. Dado que la mayor parte de las actividades de este rubro se realizan de manera extensiva, a los productores les resulta sumamente costoso esperar que las reses tuvieran el peso oficial para su venta a los rastros mexicanos, 200 kilos. Para salvar este escollo, Raúl logró que se exportaran a Estados Unidos miles de cabezas y que posteriormente fueran recompradas para introducirlas por Veracruz y venderlas a Industrial de Abastos, IDA. A este respecto nos comentó uno de los auditores de IDA. La opinión del auditor de CONASUPO no es un hecho aislado.
En 1991, la Oficina del Inspector General de Agricultura de Estados Unidos realizó una auditoría a los programas de apoyo que tenían como destinatarios a los exportadores estadounidenses donde, entre otras cosas, se encontró que en varias transacciones de ganado, en las que participó la empresa gubernamental industrial de abastos, México terminaba importando una buena cantidad de cabezas que antes había exportado a Estados Unidos. Este hecho violó las especificaciones de los programas estadounidenses y, seguramente, representó una carga al erario mexicano. Pero los hallazgos de la auditoría realizada por la Oficina del Inspector General de Agricultura no se reducen a lo anterior, ya que Raúl Salinas también delinquió con las importaciones realizadas con los productos agropecuarios estadounidenses. Los grandes negocios, los dólares perdidos y las empresas quebradas. Efectivamente, durante la auditoría realizada en 1991 por el OIGAEU, también se encontraron otros malos manejos atribuibles a Raúl Salinas, los cuales fueron denunciados por la revista Proceso en los siguientes términos. Los quebrantos de Raúl Salinas no tuvieron límite. Su desmesurada codicia y ansia de riqueza se impuso sobre la salud de los mexicanos, y la experiencia de la leche contaminada por la explosión de la planta nuclear de Chernobyl se llevó hasta sus últimas consecuencias con la adquisición de otros productos. En septiembre de 1989, los periodistas de Julio Scherer obtuvieron los documentos donde se comprobaba que el hermano incómodo había importado 500 toneladas de maíz cancerígeno para destinarlas al consumo humano. Asimismo, en 1994, se descubrió la compra de 10.000 toneladas de frijol chino, pese a la advertencia del gobierno de ese país de que eran para consumo animal. Otro ejemplo de estas terribles anomalías fue narrado por un exfuncionario de la paraestatal, Víctor Manuel Domínguez, en los siguientes términos. Las operaciones realizadas por el primogénito del clan también destruyeron a una buena parte de las agroindustrias nacionales. En este sentido, resulta ejemplar la denuncia que realizó Cecilia Soto sobre el impacto que tuvo para la agricultura mexicana la importación de 40.000 toneladas de arroz de Singapur, las cuales significaron un duro golpe para los campesinos de Morelos, cuya producción terminó pudriéndose en sus bodegas. Sin embargo, y a pesar de su magnitud, los negocios hasta ahora mencionados solo son minucias si se les compara con lo sucedido con la tortilla. Los grandes negocios, los reyes de la tortilla. El principal alimento del pueblo no podía quedar fuera del control de Raúl Salinas. Para él era perfectamente claro que el gran negocio se encontraba en este producto, cuyo consumo diario suma varios miles de toneladas en todo el país. Sin embargo, una operación de esta naturaleza requería de una gran cobertura y, justo por ello, se asoció con el consuegro de Carlos Hank González, uno de los principales capos del sistema político mexicano. La historia de los negocios de Raúl Salinas y Roberto González Barrera fue recogida por César Romero en uno de los libros más devastadores sobre el salinismo.
Ante los hechos ilícitos hasta ahora mencionados, a los cuales podrían agregarse el uso de información privilegiada para realizar inversiones en la bolsa de valores, el escándalo de Cabemous y la participación en los procesos de desincorporación de las empresas paraestatales, tal podría ser el caso de Teléfonos de México, solo quedan las posibilidades de la sorpresa y el estupor. Sin embargo, cuando se recorren los hechos protagonizados por los restantes miembros de la familia Salinas de Gortari, se descubre que la corrupción y el patrimonialismo fueron las conductas características del clan. Hermanos de la Caridad. Tras divorciarse de José Francisco Ruiz Macié, Adriana Salinas de Gortari fue consolada por su hermano mayor. Las aventuras amorosas que tuvo en Acapulco, mientras José Francisco fue gobernador de Guerrero, le resultaron insuficientes para mitigar los problemas vividos durante su relación con un hombre que los Salinas de Gortari ya sabían que era un homosexual. Justo por ello, Raúl le permitió incorporarse al mundo de los negocios. Sus aficiones culturales, mismas que puso de manifiesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid al ocupar un alto cargo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, se llevaron a su extremo con la constitución de Editorial Azabache, la empresa que prácticamente no produjo libros para el mercado abierto pero que, de manera inexorable, ganó la mayor parte de los concursos gubernamentales para publicar obras de lujo sin importar sus inflados presupuestos. A pesar de que no se han dado a conocer los registros contables de esta compañía, fuentes bien informadas han señalado que, a lo largo del salinismo, los ingresos de Azabache fueron infinitamente más altos que los de las grandes empresas editoriales del país. Pero las aventuras librescas de Adriana solo eran una pequeña diversión, ya que uno de los negocios más importantes de la hermana consentida se realizó bajo el cobijo del entonces director general de Nacional Financiera, Nafinsa, el entonces regente de la Ciudad de México, Óscar Espinosa Villarreal. De acuerdo con la información contenida en la averiguación previa 6292-95, misma que resultó de una demanda interpuesta por Nafinsa en contra de la empresa Unión de Crédito del Valle de México, Uniserva, Adriana y su entonces esposo, Luis Yáñez, crearon esta organización para recibir un financiamiento cercano a los 3 millones de nuevos pesos, que terminaron en sus bolsillos gracias a una peculiar forma de lavado de dinero, la cual fue descrita por Roberto Zamarripa en los siguientes términos.
Antes de que Uniserva fuera intervenida por la Comisión Nacional Bancaria, la familia Salinas realizó algunas inversiones espectaculares. Tal es el caso del cuñado del expresidente, Guillermo de Jesús Oxel González, quien solo recibió algunas de las migajas de Uniserva y, gracias a ello, pero, a pesar de los señalamientos anteriores, el gran negocio de Adriana Salinas no se realizó a través de Uniserva. Tierra y propiedad. Durante décadas, los miembros más encumbrados del sistema político mexicano han estado marcados por la herencia española del señorío. Ninguno de ellos ha podido sustraerse de la imperiosa necesidad de acumular propiedades. La hacienda de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, el inmenso terreno que Luis Echeverría posee en las cercanías de San Jerónimo y las residencias faraónicas construidas por José López Portillo en la Colina del Perro, solo son 3 ejemplos que podrían incluirse en una larguísima lista. Sin embargo, y a pesar de los escándalos que surgieron al finalizar algunos sexenios, los latifundios creados por los miembros de la élite política palidecen frente a las adquisiciones realizadas por los Salinas de Gortari. En este sentido, bien vale la pena recordar uno de los señalamientos realizados por Armando Ayala Andiano. Sin embargo, tras la detención de Paulina Castañón, la relación de propiedades realizada por Armando Ayala Andiano resulta incompleta, ya que, a partir de la segunda quincena de noviembre de 1995, comenzaron a aparecer largos listados de las propiedades que Raúl Salinas tenía a lo largo y ancho del país.
Curiosamente, en la relación de propiedades dadas a conocer por la prensa en aquellos días, no se contempló la hacienda de las Mendocinas, el primer gran inmueble que Raúl compró gracias a los beneficios que obtuvo como director de caminos rurales de la SAOP. A pesar de lo dicho hasta ahora, la sequedad de las cifras y la parca descripción de las mendocinas hacen difícil la formación de una imagen más nítida sobre la magnificencia de las propiedades de los Salinas de Gortari. De esta manera, resulta necesario describir el lujo que las caracteriza. En abril de 1995, la revista Proceso obtuvo una copia del proyecto de remodelación de la casa que el expresidente tiene en Bosques de Tlalpan. En el documento en cuestión se lee lo siguiente. Otra de las propiedades de la familia, aquella que era conocida como El Terreno, también fue descrita en una entrega del semanario dirigido por Julio Scherer. Efectivamente, como se ha dicho con anterioridad, la magnificencia y la magnitud de las propiedades de la familia Salinas superan con mucho a las de los restantes miembros de la élite política. Estamos, pues, ante el caso más terrible de corrupción en la época postrevolucionaria. Equivalencias. Cuando Paulina Castañón fue detenida en Suiza al intentar retirar 84 millones de dólares de una de las cuentas de Raúl Salinas, el grueso de los periodistas cayeron en la tentación de buscar equivalencias. Para la mayor parte de los habitantes de un país atravesado por una severísima crisis económica, ese dinero significaba una cantidad prácticamente inconmensurable. Así, por tan solo citar algunos casos, en el periódico Excelsior se afirmaba lo siguiente.
Por su parte, la revista Época señaló que los $84 millones de Raúl Salinas permitirían, entre otras cosas, crear 211.000 empleos dentro del programa especial de empleo diseñado para 1996, a pagar un día de salario mínimo a 32.6 millones de trabajadores, comprar 475.6 millones de desayunos escolares y sufragar el gasto anual de casi 500.000 alumnos de primaria. Sin embargo, ante ese descubrimiento que sin duda es el cabo que puede permitir desenredar una madeja engrandecida por las cuentas bancarias localizadas en Alemania, Holanda, Inglaterra y algunos paraísos fiscales. Pero el cinismo no puede hacernos olvidar que el patrimonio que pudo formar gracias a sus ingresos como servidor público es infinitamente menor que el detectado por las autoridades mexicanas, estadounidenses y europeas. Justo como lo comentó Miguel Ángel Granados Chapa en una entrega de su columna Plaza Pública. La pregunta de Granados Chapa no es ociosa. Pero, contra lo que pudiera pensarse, la respuesta de millones de mexicanos nos difiere de la que, a este respecto, dio el expresidente. Última entrevista de Carlos Salinas de Gortari. Durante los últimos días de su gobierno, Carlos Salinas concedió una entrevista a Abraham Sabludovsky a fin de lograr dos objetivos fundamentales: hacer el balance de su sexenio y mostrarse como el único presidente que había logrado escapar a la regla fatal del sistema político mexicano. En esa ocasión, Carlos Salinas de Gortari hizo una declaración memorable. A más de 3 décadas de distancia de esas declaraciones, las palabras del exmandatario chocan con una cruel realidad que se muestra en los quebrantos y los negocios realizados por él, su familia y sus protegidos. La presunta responsabilidad de servir a los mexicanos solo fue un pretexto para el enriquecimiento inexplicable.